El sol se ponía sobre las colinas de Judea. Era otro atardecer común para la mayoría de los habitantes de Jerusalén, pero para un pequeño grupo de seguidores, ese momento estaba a punto de convertirse en uno de los más significativos de la historia de la humanidad. Jesús, como era su costumbre, se había alejado para orar. Sus discípulos lo observaban a distancia, como tantas otras veces lo habían hecho. Había algo diferente en la manera en que Jesús se comunicaba con el Padre, una intimidad palpable, una conexión que trascendía las fórmulas religiosas tan familiares a los judíos de la época. No era la primera vez que notaban esto, pero en ese día específico, algo dentro de ellos se movió de manera especial. Lo que presenciaban era más que un simple ritual religioso. Era un hijo en comunión perfecta con su Padre. La expresión en el rostro de Jesús, la postura de su cuerpo, cada palabra que susurraba, todo transmitía una profundidad de relación que ellos, criados en los más rigurosos preceptos judíos, jamás habían experimentado. Lucas nos revela este momento crucial en su Evangelio, Lucas 11:1. Y aconteció que, estando él orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: «Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos». Esta petición aparentemente simple cargaba un peso extraordinario. Para comprender la magnitud de este momento, necesitamos transportarnos al contexto del primer siglo. La oración, para los judíos de esa época, era una práctica rigurosamente reglamentada. Existían horarios específicos para orar, palabras precisas que debían decirse, posturas corporales que debían adoptarse. Los fariseos habían transformado este acto de comunión con Dios en un conjunto de reglas tan complejo que muchos se sentían intimidados o inadecuados para acercarse al Creador. Los discípulos no eran hombres desinformados sobre la oración. Como judíos devotos, conocían las oraciones tradicionales, habían memorizado los salmos y practicaban las observancias religiosas desde la infancia. Sin embargo, algo los inquietaba profundamente. Percibían que había un abismo entre sus experiencias de oración y lo que presenciaban en Jesús. Cuando ese discípulo verbalizó la petición, «Señor, enséñanos a orar», no estaba simplemente solicitando una fórmula más para añadir a su repertorio religioso. Era un clamor por transformación, un reconocimiento humilde de que, a pesar de toda su formación religiosa, aún no habían captado la esencia verdadera de la comunicación con Dios. Es fascinante notar que no le pidieron a Jesús que les enseñara a predicar, aun habiendo presenciado sus sermones magistrales. No pidieron aprender a realizar milagros, aunque habían visto sus actos sobrenaturales. Pidieron aprender a orar, porque intuían que ahí estaba el secreto de todo lo que veían en su Maestro. El momento era tan significativo que fue registrado para la posteridad. Su petición resonaba con una necesidad universal del corazón humano: cómo hablar con Dios, cómo atravesar la distancia entre lo finito y lo infinito. ¿Cómo un ser humano limitado puede comunicarse con el Creador del universo? La respuesta de Jesús a esta petición sería revolucionaria. No ofrecería simplemente otro conjunto de palabras para ser repetidas mecánicamente. Estaba a punto de presentar un paradigma completamente nuevo de relación con Dios, un modelo que transformaría para siempre la comprensión humana sobre la oración. Los discípulos no podían imaginar que esa simple petición desencadenaría una revolución espiritual que atravesaría siglos. Lo que Jesús estaba a punto de enseñar trascendería culturas, épocas y tradiciones religiosas, estableciendo un patrón que hasta hoy nos desafía y orienta. Toda la escena nos transporta a una verdad atemporal. Al igual que aquellos primeros discípulos, todos necesitamos aprender y reaprender a orar. No importa cuánto tiempo llevemos en nuestro camino espiritual, siempre hay una profundidad mayor por alcanzar, una intimidad más profunda por desarrollar. El sol continuaba su curso descendente sobre Jerusalén, pero para ese pequeño grupo de seguidores estaba naciendo una nueva aurora de comprensión. Lo que sucedería a partir de ese momento
cambiaría no solo sus vidas, sino que establecería un nuevo paradigma para todas las generaciones futuras. A medida que Jesús se preparaba para responder a su petición, el aire parecía cargado de expectativa. Lo que estaba a punto de ser revelado no era simplemente otra lección religiosa. Era la clave para una relación transformadora con el propio Dios. La revolución de la intimidad. El silencio que siguió a la petición de los discípulos fue quebrado por la voz serena de Jesús. Las primeras palabras que salieron de sus labios causarían un impacto que ellos apenas podían dimensionar. Cuando oréis, decid, Padre nuestro. Lucas 11, 2. Dos palabras aparentemente simples que, sin embargo, revolucionarían completamente la forma en que la humanidad se relacionaría con Dios. En el ambiente religioso del primer siglo, referirse a Dios como Padre, y más aún, como nuestro Padre, era algo prácticamente inimaginable. Los judíos tenían tanto respeto por el nombre de Dios que evitaban incluso pronunciarlo. El tetragrama sagrado, YHWH, se pronunciaba solo una vez al año, por el sumo sacerdote, en el Santo de los Santos. Y ahora, Jesús estaba introduciendo un concepto que parecía, a primera vista, peligrosamente familiar. Para comprender la profundidad de esta revolución, necesitamos transportarnos a la mentalidad de la época. El Dios de los judíos era el Dios trascendente, el todopoderoso, el creador de los cielos y la tierra. La idea de dirigirse a Él, con la intimidad de un hijo hablando con su padre, era, como mínimo, desconcertante. Sin embargo, eso era exactamente lo que Jesús estaba proponiendo. El término arameo que Jesús probablemente usó fue Abba, una palabra que lleva una connotación de intimidad aún mayor. Era el término que los niños pequeños usaban para dirigirse a sus padres, algo equivalente a nuestro papá. Esta elección de palabras no fue accidental. Jesús estaba deliberadamente rompiendo barreras religiosas para establecer un nuevo paradigma de relación con Dios. Esta revolución de la intimidad no significaba, sin embargo, una disminución de la reverencia. Al contrario, Jesús estaba revelando que la verdadera reverencia no está en la distancia formal, sino en la proximidad amorosa. Es posible y necesario combinar intimidad con respeto, familiaridad con temor santo. El apóstol Pablo, años más tarde, captaría perfectamente esta tensión cuando escribió a los romanos: «Porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre». Romanos 8:15. Esta nueva identidad de hijos e hijas no era una concesión superficial, sino una profunda realidad espiritual. La revolución no se detenía en la forma de dirigirse a Dios. El nuestro, en Padre Nuestro, también llevaba un mensaje revolucionario. Jesús estaba estableciendo que la oración, aunque profundamente personal, nunca es individualista. Cuando oramos, nos unimos a una familia global de hijos e hijas de Dios. Nuestra intimidad con el Padre nos conecta inevitablemente unos con otros. Esta nueva comprensión desafiaba directamente las estructuras religiosas de la época. Los fariseos habían construido un sistema complejo de intermediación entre Dios y el pueblo. Siempre había la necesidad de un mediador, de un ritual, de una ceremonia. Jesús, con dos palabras, estaba declarando que el acceso al Padre estaba disponible directamente para cada hijo. La intimidad que Jesús proponía no era una cuestión de privilegio especial, sino de derecho filial. Como está escrito en Juan 1:12, «Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre». Esta filiación divina no era una metáfora poética, sino una realidad espiritual transformadora. Los discípulos, al oír estas palabras de Jesús, estaban siendo invitados a repensar todo lo que habían aprendido sobre la relación con Dios. La distancia respetuosa que mantenían estaba siendo sustituida por una proximidad amorosa. El Dios distante e inaccesible se estaba revelando como un Padre cercano y acogedor. Esta revolución de la intimidad no significaba, sin embargo, una banalización de la relación con Dios.
Por el contrario, cuanto más nos acercamos al Padre, más conscientes somos de su santidad y majestad. Es como sucede en relaciones humanas saludables. La verdadera intimidad no disminuye el respeto, sino que lo profundiza. A medida que los discípulos absorbían esta primera lección, comenzaban a entender que Jesús no estaba solo enseñando palabras para orar, sino una nueva manera de existir ante Dios. La oración ya no era una obligación religiosa a cumplir, sino un diálogo amoroso entre padre e hijo. Esta revolución continúa reverberando a través de los siglos. Aún hoy, cuando nos dirigimos a Dios como Padre nuestro, participamos de esta misma transformación radical. Cada vez que pronunciamos estas palabras, nos alineamos con la verdad fundamental que Jesús vino a revelar. Dios no es solo el Creador Todopoderoso, Él es nuestro Padre amoroso. A medida que esta verdad se establecía en el corazón de los discípulos, comenzaban a entender que esta nueva intimidad con el Padre era solo el comienzo. Había más, mucho más por ser revelado sobre cómo esta relación transformadora debía desarrollarse. El reino en primer lugar. Después de establecer el fundamento revolucionario de la intimidad con Dios como Padre, Jesús prosiguió con una enseñanza que establecería un orden divino en las prioridades de la oración. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Mateo 6, 9 al 10. En un mundo donde las oraciones frecuentemente comienzan con una lista de pedidos personales, Jesús estableció un principio fundamental. Antes de presentar nuestras necesidades, debemos alinearnos con los propósitos eternos de Dios. Como está escrito en Mateo 6:33, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Santificado sea tu nombre. Esta primera petición revela una profunda verdad teológica. El profeta Ezequiel nos recuerda las palabras del Señor: santificaré mi gran nombre, y las naciones sabrán que yo soy el Señor. Ezequiel 36:23. Cuando oramos por la santificación del nombre de Dios, no estamos haciendo santo lo que ya es santo, sino reconociendo y declarando su santidad suprema. El salmista proclamó: santo y temible es su nombre. Salmo 111:9. Esta santidad no es una cualidad abstracta, sino una realidad transformadora que debe impactar nuestra vida diaria. Como Pedro escribió: como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Primera de Pedro 1:15. Venga tu reino. Esta segunda petición se alinea con la proclamación central del ministerio de Jesús. Marcos registra: Jesús fue a Galilea, predicando el Evangelio de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado. Marcos 1, 14 al 15. Este reino no es una realidad meramente futura, sino una fuerza presente y transformadora. Daniel profetizó sobre este reino: en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Daniel 2, 44. Jesús enseñó que el reino de Dios ya estaba presente en su ministerio. Pero si yo echo fuera los demonios por el Espíritu de Dios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Mateo 12, 28. Hágase tu voluntad. Esta tercera petición ecoa el propio ejemplo de Jesús en Getsemaní. No sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26, 39. Esta sumisión a la voluntad divina no es resignación pasiva, sino alineamiento activo con los propósitos eternos de Dios. El profeta Isaías declara: el consejo del Señor permanecerá para siempre, los designios de su corazón por todas las generaciones. Salmo 33, 11. Pablo nos recuerda que Dios hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Efesios 1, 11. Así en la tierra como en el cielo. Esta frase crucial modifica las tres peticiones anteriores. En el cielo, el nombre de Dios es perfectamente santificado, su reino reina supremo, y su voluntad se cumple sin resistencia. Jesús nos enseña a orar, para que esta realidad celestial se manifieste en nuestra realidad terrena. El profeta Habacuc vislumbró este día:
porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Habacuc 2:14. Juan, en su visión apocalíptica, oyó voces proclamando: El reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Apocalipsis 11:15. Este orden de las peticiones no es accidental. Jesús estaba estableciendo un patrón divino de prioridades en la oración. Antes de presentar nuestras necesidades personales, debemos alinearnos con los propósitos eternos de Dios. Como David reconoció: Tuya es, Señor, la grandeza, el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Primera de Crónicas 29:11. El apóstol Pablo captó perfectamente esta prioridad cuando escribió: Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Primera de Corintios 10:31. Esta orientación hacia la gloria de Dios debe permear cada aspecto de nuestra vida de oración. A medida que los discípulos absorbían estas verdades, comenzaban a entender que la oración no era primordialmente para obtener cosas de Dios, sino para alinearse con sus propósitos eternos. Como está escrito: Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Primera de Juan 5:14. Mientras esta comprensión se profundizaba en sus corazones, se preparaban para la próxima revelación: cómo sus necesidades personales encajaban en este gran cuadro del reino de Dios. Las necesidades humanas: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Mateo 6:11. Después de establecer la primacía del reino, Jesús se mueve con una naturalidad sorprendente hacia las necesidades humanas más básicas. Esta transición revela una verdad profunda: el Dios del universo, en su majestad infinita, se preocupa por nuestras necesidades diarias más elementales. El término pan aquí lleva un significado mucho más amplio que solo alimento físico. En el contexto hebreo, lechem, pan, representaba todas las necesidades básicas para el sustento de la vida. Jesús, que más tarde se declararía como el pan de vida, Juan 6:35, estaba enseñando sobre una provisión que abarca tanto lo material como lo espiritual. Esta petición ecoa la experiencia del maná en el desierto, cuando Dios proveyó alimento diario para Israel. He aquí, yo haré llover pan del cielo para vosotros. Éxodo 16:4. El pueblo debía recoger solo lo suficiente para cada día, una lección poderosa sobre confianza y dependencia diaria de Dios. Como está escrito en Lamentaciones 3:23, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Jesús está estableciendo un principio fundamental: existe un equilibrio divino entre lo espiritual y lo material. Mientras las peticiones anteriores se enfocaban en el reino celestial, ahora Él nos enseña a traer nuestras necesidades terrenales ante el Padre. Como Salomón sabiamente pidió: no me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. Proverbios 30:8. Esta petición también nos enseña sobre contentamiento. Pablo escribió: he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Filipenses 4:11. El pedido por el pan diario nos ayuda a cultivar una actitud de gratitud y satisfacción con lo necesario, en lugar de alimentar deseos por el exceso. El aspecto comunitario continúa presente en el uso de nuestro y nos. No oramos solo por provisión individual, sino por la necesidad colectiva. Esto refleja el corazón de Dios expresado en Hechos 4:34 al 35, donde la iglesia primitiva compartía recursos para que no había entre ellos ningún necesitado. Jesús estaba enseñando un principio revolucionario de equilibrio espiritual. Mientras los fariseos frecuentemente despreciaban las necesidades materiales en favor de una supuesta espiritualidad superior, y otros se enfocaban solo en lo material, Jesús mostró que podemos y debemos traer todas nuestras necesidades ante el Padre. Esta enseñanza se alinea perfectamente con lo que Jesús diría más tarde: no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber,
porque vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mateo 6, 25, 32. La provisión divina no es solo una doctrina abstracta, sino una realidad diaria para los hijos de Dios. Esta parte de la oración nos enseña también sobre el tiempo divino. El hoy nos mantiene en el presente, confiando en que el mañana traerá su afán. Mateo 6, 34. Es una invitación a vivir en el eterno ahora de la gracia de Dios, confiando en su provisión momento a momento. A medida que los discípulos absorbían esta verdad, comenzaban a entender que sus necesidades diarias no eran insignificantes para Dios. El mismo Padre que gobierna el universo se preocupa por el pan en nuestra mesa. Este equilibrio entre lo celestial y lo terrenal abriría camino para una comprensión aún más profunda de la naturaleza de la relación con Dios, una que involucraría perdón y restauración. El poder del perdón. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mateo 6:12. En este punto de la oración, Jesús introduce uno de los principios más desafiantes y transformadores del reino: el perdón como una vía de doble sentido. El término deudas usado por Jesús no se refería solo a débitos financieros. En el lenguaje arameo que él probablemente utilizó, la palabra abarcaba todas las formas de transgresiones, fallas y ofensas. Lucas, en su Evangelio, lo registra como pecados. Lucas 11:4, enfatizando la naturaleza moral y espiritual de estas deudas. Es significativo que esta petición venga justo después del pedido por el pan diario. Así como necesitamos diariamente sustento físico, también necesitamos la constante purificación espiritual. Como David reconoció en su momento de contrición: lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Salmo 51:2. Pero el aspecto verdaderamente revolucionario de esta petición está en su segunda parte: como también nosotros perdonamos. Jesús establece una conexión directa entre recibir y conceder perdón. Esto no es una sugerencia opcional, sino un principio fundamental del reino, tan esencial que él volvería a enfatizarlo inmediatamente después de concluir la oración. Mateo 6, 14 al 15. El profeta Miqueas había proclamado: «¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad?» Miqueas 7, 18. Ahora Jesús estaba enseñando que los beneficiarios de este perdón divino deben convertirse en canales del mismo perdón para otros. Esta verdad es ilustrada poderosamente en la parábola del siervo malvado, Mateo 18, 21 al 35, donde Jesús cuenta la historia de un hombre que, habiendo sido perdonado de una deuda astronómica, se niega a perdonar una deuda insignificante. La lección es clara: habiendo experimentado el perdón infinito de Dios, ¿cómo podemos negar el perdón a nuestros semejantes? Pablo captaría esta verdad en su carta a los Colosenses: «Soportaos unos a otros, y perdonaos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros». Colosenses 3:13. El perdón que recibimos se convierte en el modelo y la motivación para el perdón que debemos ofrecer. Este principio desafía directamente nuestra tendencia natural a guardar resentimientos y buscar venganza. Como está escrito: «No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor». Romanos 12, 19. El poder transformador del perdón se manifiesta en múltiples niveles. En el nivel personal, nos libera del peso del resentimiento y la amargura. En el nivel relacional, restaura vínculos rotos y promueve la reconciliación. En el nivel espiritual, mantiene abiertos los canales de la gracia divina en nuestra vida. Jesús demostró el poder supremo del perdón en la cruz, cuando oró: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Lucas 23, 34. Este ejemplo supremo nos desafía a perdonar incluso cuando el perdón parece humanamente imposible. El perdón que Jesús enseña no es un sentimiento superficial,
sino una decisión profunda de la voluntad. Como José declaró a sus hermanos que lo habían vendido como esclavo: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». Génesis 50:20. A medida que los discípulos comprendían la profundidad de esta enseñanza, percibían que el perdón no era solo otro mandamiento religioso, sino una clave para la libertad personal y la armonía comunitaria. Era un reflejo directo del carácter del Padre y una marca distintiva de los ciudadanos del reino. Este entendimiento del perdón como un principio vital del reino prepararía el terreno para la próxima lección crucial: cómo enfrentar las tentaciones y el mal que constantemente nos desafían en nuestra jornada espiritual. Protección y liberación. «Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal». Mateo 6:13. Con estas palabras, Jesús aborda una realidad ineludible de la vida espiritual: la existencia del conflicto espiritual y nuestra necesidad de protección divina. Es crucial entender que Dios jamás tienta a alguien para el mal. Como Santiago afirma claramente: «Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie». Santiago 1:13. Esta petición se comprende mejor como un pedido para no ser dejados en situaciones que superen nuestra capacidad de resistencia. El apóstol Pablo ofrece este consuelo: «No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir». Primera de Corintios 10:13. La protección que buscamos no es para evitar todo desafío, sino para tener fuerza para superarlos. La segunda parte de la petición, «líbranos del mal», puede traducirse como «del maligno», reconociendo la realidad de un adversario personal. Pedro advierte: «Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar». Primera de Pedro 5:8. Esta realidad espiritual no debe paralizarnos de miedo, pues como Juan afirma: «Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo». Primera de Juan 4:4. El mismo Jesús declaró: «He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará». Lucas 10:19. La protección que buscamos no es pasiva, sino activa. Pablo nos instruye a vestirnos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Efesios 6:11. Esta armadura incluye la verdad, la justicia, el evangelio de la paz, la fe, la salvación y la palabra de Dios. Jesús mismo enfrentó tentaciones en el desierto, Mateo 4:1-11, demostrando el poder de la palabra de Dios como arma contra el tentador. Cada «escrito está» que él pronunció era un ejemplo de cómo debemos posicionarnos ante las embestidas del enemigo. El salmista proclamó: «Jehová es mi roca y mi fortaleza, y mi libertador, mi Dios, mi peña en quien confiaré». Salmo 18:2. Esta confianza en la protección divina no nos exime de la responsabilidad de vigilancia y prudencia espiritual. La liberación que buscamos es multifacética. Como David oró: «Líbrame de los que me son ocultos». Salmo 19:12. Necesitamos liberación no solo de las fuerzas externas, sino también de nuestras propias inclinaciones pecaminosas. Jesús enseñó que debemos velar y orar para que no entréis en tentación. Marcos 14:38. La vigilancia espiritual y la oración son nuestras principales defensas contra las trampas espirituales. Como Pablo advierte: «Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga». Primera de Corintios 10:12. Esta petición reconoce nuestra dependencia total de la gracia divina para la victoria espiritual. Como está escrito: «Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo». Primera de Corintios 15:57. A medida que los discípulos absorbían esta verdad, comprendían que la vida espiritual es una batalla constante, pero no una batalla solitaria. El mismo Padre que provee el pan diario también ofrece protección espiritual continua. Esta comprensión de la necesidad de protección divina
prepara el terreno para la conclusión triunfante de la oración, una declaración final que une todos los elementos anteriores en una doxología poderosa de alabanza y adoración. La conclusión poderosa: porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Mateo 6:13b. Con estas palabras majestuosas, Jesús concluye el modelo de oración, creando un marco perfecto que retorna al tema inicial de la soberanía y gloria de Dios. Esta doxología final, aunque no aparece en algunos manuscritos antiguos, captura perfectamente el espíritu de la oración del Señor y ecoa la oración de David en Primera de Crónicas 29:11. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo es el reino. Esta afirmación refuerza la petición inicial: venga tu reino. Es una declaración de fe que reconoce la soberanía absoluta de Dios. Como Daniel proclamó, su dominio es dominio eterno, y su reino permanece de generación en generación. Daniel 7:14. Esta declaración de la soberanía divina no es solo una verdad teológica, sino un ancla para nuestra fe. Como está escrito: Jehová reina, regocíjese la tierra. Salmo 97:1. Reconocer que el reino pertenece a Dios nos da confianza en medio de las turbulencias de la vida. Y el poder. Esta segunda afirmación reconoce la omnipotencia divina. Como Job declaró: yo sé que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Job 42:2. Este poder no es solo una fuerza abstracta, sino una realidad activa en nuestra vida diaria. Pablo oró para que los efesios conocieran cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Efesios 1:19. Este poder divino es la fuente de nuestra confianza y esperanza. Y la gloria. La tercera declaración completa el trío de atributos divinos. Como Isaías vio en su visión: Santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Isaías 6:3. La gloria de Dios es el propósito final de todas las cosas. Pablo escribió: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Romanos 11:36. Esta conclusión nos recuerda que el propósito último de nuestras oraciones es la glorificación de Dios. Por todos los siglos. Esta expresión temporal enfatiza la naturaleza eterna de los atributos divinos. Como está escrito: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Salmo 92. Amén. Esta palabra hebrea, que significa así sea o verdaderamente, no es una mera formalidad litúrgica. Es una declaración de fe y concordancia con todo lo que se ha dicho. Como Pablo escribió: porque todas las promesas de Dios son en Él sí, y en Él amén. Segunda de Corintios 1:20. Esta conclusión poderosa sirve como un sello que valida y unifica todos los elementos anteriores de la oración. Nos recuerda que comenzamos con Dios, Padre nuestro, y terminamos con Dios, tuya es la gloria, creando un círculo perfecto de adoración y dependencia. Los discípulos, al absorber esta conclusión, comprendían que la oración no es principalmente para obtener cosas de Dios, sino para alinearse con sus propósitos eternos. Como está escrito: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Esta oración modelo, que comenzó con la intimidad revolucionaria de Padre Nuestro, termina con la majestad trascendente de tuya es la gloria. Entre estos dos polos encontramos el equilibrio perfecto de la vida cristiana: intimidad con reverencia, confianza con sumisión, petición con adoración. El amén final no es solo el fin de una oración, sino el comienzo de una vida vivida en la realidad de estas verdades eternas. Como Pablo declaró: a Él sea gloria en la Iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Efesios 3:21. El modelo de oración que Jesús nos dejó
trasciende su aparente simplicidad. Como un diamante multifacético, cada palabra refleja una profundidad de sabiduría divina que continúa iluminando el camino de quienes buscan una vida de oración auténtica y transformadora. Cuando los discípulos pidieron, «Señor, enséñanos a orar», Lucas 11:1, no podían imaginar que la respuesta de Jesús se convertiría en un paradigma espiritual que atravesaría milenios. Como está escrito en Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos, y sus enseñanzas continúan siendo tan relevantes hoy como en el momento en que fueron pronunciadas. Esta oración modelo nos ofrece un mapa completo para nuestra jornada espiritual. Comenzamos reconociendo nuestra identidad como hijos, Padre nuestro. Progresamos a través de las prioridades del reino, santificado sea. Presentamos nuestras necesidades, el pan nuestro. Lidiamos con relaciones rotas, perdónanos. Buscamos protección espiritual, líbranos. Y concluimos con una declaración de fe en la soberanía divina. El apóstol Pablo nos recuerda que no sabemos pedir como conviene, Romanos 8:26, pero Jesús nos proporcionó no solo palabras para repetir, sino principios eternos para incorporar. Cada elemento de esta oración nos invita a una transformación profunda en nuestra manera de relacionarnos con Dios y con otros. La revolución de la intimidad que Jesús introdujo con Padre Nuestro continúa desafiando sistemas religiosos que mantendrían a Dios a distancia. Como Juan escribió, «Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios», Primera de Juan 3:1. El enfoque en el reino que Jesús establece nos resguarda del peligro del individualismo espiritual. Nuestra oración personal debe siempre conectarse con los propósitos más amplios de Dios para la humanidad. Como está escrito en Apocalipsis 11:15, el reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. El equilibrio entre necesidades espirituales y materiales nos protege tanto del materialismo como de un falso espiritualismo. Como Salomón sabiamente pidió, «No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario», Proverbios 30:8. El imperativo del perdón que Jesús establece continúa siendo uno de los aspectos más desafiantes y necesarios en nuestro mundo fragmentado. Como Pablo exhorta, «Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo». Efesios 4:32. La conciencia de la batalla espiritual nos mantiene vigilantes sin volvernos paranoicos. Como está escrito, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Efesios 6:12. Al concluir nuestra jornada a través de esta oración, somos recordados de las palabras de Santiago: «Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros». Santiago 4:8. La oración que Jesús nos enseñó no es una fórmula mágica, sino una invitación a una jornada de intimidad creciente con el Padre. El legado de esta oración continúa moldeando vidas, transformando corazones y uniendo creyentes a través de las generaciones. Como Pablo escribió, «Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios». Efesios 3:14-19. Que podamos, como los primeros discípulos, continuar aprendiendo y reaprendiendo estas verdades eternas, permitiendo que la oración que Jesús nos enseñó moldee no solo nuestras palabras, sino nuestra propia existencia. Pues como está escrito, la oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5:16. En un mundo de cambios constantes,